Uno no se da cuenta de cuánto carga su familia hasta que la ve desde lejos, sin el ruido de todos los días. Yo me fui de Corrientes cuando tenía 17, apenas terminé el colegio. Me fui sin saludar a casi nadie. No fue por enojo ni nada así, sino por una mezcla de miedo y necesidad. Mi viejo ya estaba muerto, mi mamá se la pasaba hablando con fotos, y mi abuela, la madre de mi papá, llevaba años encerrada en su rancho, sin cruzar palabra con nadie. Nunca entendí del todo qué le pasaba, pero en el pueblo todos la miraban con una mezcla de respeto y distancia. Algunos la llamaban curandera, otros murmuraban otras cosas. De chico escuché que le habían rezado a los huesos de un muerto para curar a mi viejo cuando se enfermó, pero él igual murió. Viví en Rosario durante años. Hice mi vida, trabajé, me casé, me separé. Recién cuando mi mamá falleció me sentí obligado a volver. Quedaban cosas que arreglar, papeles, la casa, el terreno. Y también estaba ella, mi abuela, que seguía viva. Tenía 92 años, aunque parecía tener más. Nadie la cuidaba, no salía del rancho y rechazaba cualquier ayuda. Cuando llegué, no se sorprendió. Solo me miró con esos ojos nublados y me dijo que me había tardado. Después se dio vuelta y siguió barriendo el piso de tierra. Me instalé en la casa de mi mamá, a unas cuadras de ahí. Durante los primeros días, traté de arreglar los papeles, pero la burocracia del interior es lenta. Así que me dediqué a limpiar, a recorrer el pueblo, a redescubrir lugares que había olvidado. Todo estaba igual y a la vez más chico, más polvoriento. Mi abuela no hablaba mucho. Me invitaba a tomar mate cada tarde, a la sombra de un lapacho viejo. Nunca preguntaba nada. Pero cada tanto dejaba caer frases que me dejaban inquieto. Un día dijo que los muertos del cementerio andaban caminando mal. Otro día, que una planta que había florecido no debía haberlo hecho. La primera vez que escuché el murmullo fue en esa casa. Había ido a dejarle pan, como cada mañana, pero no me abrió. Caminé hacia el fondo del rancho y escuché voces. No eran gritos, eran como susurros, como si varias personas hablaran al mismo tiempo en un idioma raro. Me acerqué a la ventana, pero no vi a nadie. Entré con cuidado. Ella estaba sola, sentada en el piso, rodeada de hojas secas y tazones de barro. Al verme, me dijo que no debía entrar sin avisar. No pregunté. Me fui. Esa noche tuve un sueño raro. Estaba en el cementerio viejo, el que queda cerca del río, abandonado desde hace décadas. Caminaba entre las tumbas cuando vi a mi papá. Estaba de espaldas, escarbando la tierra con las manos. Me acerqué, pero cuando lo toqué, se dio vuelta y tenía el rostro cubierto de raíces. Me desperté empapado de sudor. Intenté no pensar mucho en eso, pero algo me inquietaba. El pueblo tenía una tensión que no recordaba. Como si todos estuvieran esperando algo. Los vecinos hablaban poco. Nadie preguntaba por mi abuela. Cuando mencionaba su nombre, cambiaban de tema. En la despensa, la señora que atendía me dijo que hay cosas que es mejor no remover. No entendía a qué se refería, pero no insistí. Una tarde me crucé con Pedro, un viejo conocido de mi infancia. Me invitó a una cerveza y hablamos de cosas superficiales hasta que le mencioné lo de la planta que había florecido antes de tiempo. Me miró serio. Dijo que si era una flor de ceibo, eso traía muerte. Que si mi abuela lo había notado, había que prestarle atención. Le pregunté si creía en esas cosas. Se encogió de hombros. Uno no cree. Uno sabe. O no sabe. Pero igual le pasa. Esa noche, por primera vez, sentí algo extraño en la casa. Un olor a tierra mojada, como si hubiera llovido adentro. Salí al patio y noté que la tierra junto al paredón estaba removida. Como si alguien hubiera escarbado desde dentro. Pensé que podía ser un bicho, un perro. Pero al acercarme, vi que estaba marcado con símbolos. Líneas torcidas, espirales. Algo que no parecía natural. Volví con una linterna y empecé a revisar todo el perímetro. Encontré más marcas en otros sectores. Como si alguien hubiera caminado alrededor de la casa, haciendo dibujos en la tierra. Al día siguiente, fui a ver a mi abuela. No le dije nada.
Pero antes de que me fuera, me tomó de la muñeca y me dijo: ya empezaron a llamar. Vos elegís si contestás. Después de que mi abuela me dijera eso, empecé a prestar más atención. No porque creyera en lo que decía, sino porque la frase me quedó dando vueltas. Ya empezaron a llamar. Vos elegís si contestás. Sonaba como advertencia, pero también como una oferta. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Esa misma tarde encontré, entre las cosas viejas de mi mamá, una caja de madera con papeles amarillentos. Eran cartas. Muchas estaban dirigidas a ella, pero no tenían remitente. No tenían estampilla ni firma. Solo fechas. Algunas estaban en castellano, otras en un lenguaje que no reconocí. Los textos eran extraños. Hablaban de caminos enterrados, flores que no se deben oler y puertas que no se deben abrir en luna menguante. Había también recortes de diarios antiguos. Todos relacionados con muertes o desapariciones ocurridas en las afueras del pueblo. Una de las noticias hablaba de un niño de 6 años encontrado sin ojos, acostado junto a una flor de ceibo intacta. Otra mencionaba un grupo de mujeres que fue hallado desnudo, cubierto de barro, en una barranca del río. Las fechas eran todas diferentes, pero cada evento sucedía en años terminados en 7. Volví a mirar el calendario. Estábamos en 2027. Y en Corrientes, aunque se rían los de afuera, esas cosas todavía tienen peso. Durante varios días no pasó nada nuevo, pero el ambiente se sentía cada vez más cargado. Como si el aire fuera más denso, como si algo respirara cerca de uno, aunque no hubiera nadie. Dormía mal. Escuchaba pasos en el techo de chapa, pero cuando salía, no encontraba nada. Una noche encontré una gallina decapitada colgando de la reja. Al día siguiente, un gato muerto en el umbral. Lo más raro no era el hecho en sí, la gente en el campo hace cosas espantosas, sino que todo parecía colocado con intención. Como señales. Fui a hablar con Pedro otra vez. Le conté todo, sin filtro. Me escuchó en silencio, sin sorpresa. Me dijo que muchas veces había pasado algo así. Que mi familia siempre había estado cerca de eso, y que mi abuela, más que nadie. Le pregunté qué quería decir con eso, y solo respondió: lo que duerme en la tierra y se alimenta de miedo. No quise seguir preguntando. Volví a casa inquieto. Al llegar, encontré la puerta entreabierta. No había señales de robo. Pero en la cocina había un ramo de flores rojas. No comunes, sino iguales a las del sueño que tuve días antes. Las del cementerio viejo. No quise tocarlas. Las envolví en una bolsa y las quemé lejos de casa. Esa noche soñé con el campo abierto. Un círculo de gente encapuchada cantaba en voz baja, y al centro del grupo estaba mi abuela, desnuda, con el cuerpo cubierto de símbolos. Me desperté con un grito seco, la garganta ardida. A la mañana siguiente fui decidido a confrontarla. Ella estaba como siempre, sentada en el umbral, tomando mate. Le pregunté si estaba involucrada en lo que pasaba, si sabía algo. Me miró con esa calma que siempre tuvo, y me dijo que lo que ocurre es viejo, más viejo que todos nosotros. Que algunos nacen marcados, otros no. Que ella había tratado de mantenerlo dormido durante años, pero que las señales eran claras, este era el año. Insistí. Le pedí que me hablara con claridad. Entonces, por primera vez, me miró con dureza y dijo que si yo había vuelto, no era por casualidad. Que la sangre se llama entre sí, aunque uno no quiera. Que la tierra tenía su propia forma de reclamar lo que le pertenece. Intenté razonar con ella, explicarle que ya no vivíamos en un tiempo donde esas cosas podían influir en nuestras vidas. Me escuchó en silencio, pero antes de que me fuera, me dijo: vos tenés que decidir si vas a quedarte del lado de los vivos o del lado de los que ya están caminando. Esa tarde fui al cementerio viejo. Quería comprobar si lo que había soñado tenía alguna base real. El lugar estaba casi en ruinas. Pocas lápidas quedaban enteras. Había árboles creciendo entre las tumbas, raíces que rompían el cemento. Pero al llegar al centro, noté algo. El suelo estaba removido. No con palas, sino como si algo hubiera empujado desde abajo.
Ahí entendí que el sueño no había sido solo eso. Volví a casa temblando. Esa noche, me encerré y apagué todas las luces. Pero no pude dormir. Afuera, entre el viento, escuchaba un canto. No palabras, no melodía. Solo una especie de vibración grave, constante, como si viniera desde el suelo. De repente, los perros del barrio empezaron a ladrar. Uno de ellos lanzó un aullido tan desgarrador que sentí la piel erizarse. A los pocos segundos, todo quedó en silencio. Salí al patio con una linterna, temblando. Vi movimiento entre los árboles. Pensé que era un animal. Pero entonces, a contraluz, vi siluetas. 3 personas, paradas. No se movían. No avanzaban. Solo estaban ahí, mirándome. Volví a entrar, trabé todas las puertas y me senté con la espalda contra la pared. No dormí. Al amanecer, fui a la casa de mi abuela. La encontré tendida en el suelo, con una herida profunda en la frente. No estaba muerta, pero respiraba con dificultad. La llevé al hospital del pueblo. Dijeron que era un derrame. Quedó internada, pero sin hablar, sin moverse. Esa noche volví a la casa de ella. No por capricho, sino porque algo me decía que ahí estaba la respuesta. Revisé cada rincón, hasta que encontré, debajo de su cama, una caja de metal oxidado. Dentro había un cuaderno cubierto con cuero. Estaba lleno de nombres, fechas, dibujos extraños. Ritual tras ritual. Muchos tachados. Otros marcados con tinta roja. Y al final, escrito con letra firme, decía: a partir del 7º año, la ofrenda debe renovarse. La flor será la señal. Ese mismo día, el ceibo del patio volvió a florecer. Después de encontrar ese cuaderno, supe que ya no estaba imaginando nada. No eran símbolos decorativos ni costumbres viejas. Todo lo que mi abuela había dicho, cada frase suelta, cada advertencia, tomaba forma. La ofrenda. El 7º año. La flor como señal. Volví al hospital. Me senté al lado de su cama y le hablé, aunque no respondía. Le dije que había encontrado el cuaderno. Que sabía que algo estaba por pasar. Le pedí que me dijera cómo detenerlo. Pero ella no se movió. Solo una lágrima lenta bajó por su mejilla. Ese mismo día, en el pueblo comenzaron a pasar cosas. Primero fue la muerte repentina de un bebé. Dijeron que había dejado de respirar mientras dormía. Al día siguiente, un hombre apareció colgado en su galpón. Nadie había notado que estaba deprimido. Luego fue un accidente extraño, una moto que se estrelló contra un árbol en una ruta sin curvas, sin tráfico, sin lluvia. 3 muertes en 3 días. Y cada vez que alguien moría, al amanecer aparecía una flor de ceibo en el cementerio viejo. El cura del pueblo dijo una misa especial. Algunos vecinos comenzaron a prender velas en las veredas. Pero nadie decía en voz alta lo que todos sospechaban, que algo estaba despertando. Le mostré el cuaderno a Pedro. Lo hojeó sin tocarlo mucho. Dijo que nunca había visto algo así, pero que no le sorprendía. Me confesó que de chico escuchó a su abuelo decir que la familia Barrios, la de mi papá, había pactado algo hacía décadas. Que en tiempos de sequía y peste, los hombres del campo recurrieron a prácticas oscuras para protegerse. Que enterraron cosas en el cementerio viejo. Que ofrecieron nombres a cambio de abundancia. Pensé que era otra leyenda más. Pero cuando le mostré las fechas, las marcas, los nombres del cuaderno, todo coincidía con las muertes que mi madre había coleccionado en sus recortes. Había un patrón. Cada 7 años, 3 muertes. Un equilibrio mantenido a fuerza de sangre. Y lo peor, en la última página, debajo del año actual, ya había un 4º nombre escrito. Mi nombre. No entendía por qué. Yo no vivía en el pueblo, no había tenido contacto con nadie durante años. Pero quizás eso no importaba. Quizás solo importaba la sangre, y la sangre llama. La noche siguiente me despertó el canto otra vez. Esta vez más fuerte. Más cerca. Me levanté con el cuerpo temblando. Afuera, la luna estaba baja y roja, como una herida. El aire olía a tierra mojada,
aunque no había llovido. En el fondo de la casa, donde antes había encontrado las marcas en la tierra, alguien había cavado un pozo profundo, reciente. Me acerqué con una linterna. Dentro no había nada, solo barro y raíces, pero el aire era denso. Costaba respirar. Volví a la casa, tomé el cuaderno, una pala y algo de sal gruesa. Recordé algo que mi madre solía decir, que donde algo fue invocado, también puede ser sellado. No sabía si funcionaría, pero era lo único que tenía. Fui al cementerio viejo por última vez. La entrada estaba cerrada, pero salté el alambrado. Busqué el lugar del sueño, el centro donde se formaba el círculo. Empecé a cavar. Al poco tiempo, golpeé algo. Una caja de madera, pequeña, negra. La abrí. Dentro había restos. Huesos pequeños, dientes, mechones de cabello seco. Un olor agrio subió del fondo de la caja. Rodeé el lugar con sal y prendí fuego al cuaderno, dejando que las llamas lo consumieran ahí mismo, sobre la tierra. El aire se agitó. No como viento, sino como una presión que venía desde abajo. Por un momento, sentí que algo se despegaba de mí. Como si me hubieran desatado una soga invisible. Cuando el fuego se apagó, el silencio volvió. Pero era distinto. No había más canto. No había más susurros. Volví a casa antes del amanecer. Esa noche dormí. Por primera vez en semanas, dormí sin sobresaltos. Mi abuela murió 2 días después. No despertó. No dijo nada. Pero en su rostro había una calma que no le conocía. Fue enterrada en el cementerio nuevo, con un puñado de tierra del viejo en su ataúd. No lo pedí yo. Fue una decisión de la funeraria. Dicen que ella lo había dejado escrito en una nota, que me lleven al campo con un poco de raíz vieja. Después del entierro, decidí irme. Vendí el terreno, la casa, todo. Me fui sin saludar a casi nadie. Como cuando me fui la primera vez. Pero distinto. Pasó un año. Estoy de vuelta en Rosario, trabajando, rehaciendo mi vida. Pero cada tanto, algo me devuelve allá. Un olor, un nombre, una planta que florece antes de tiempo. No tengo pruebas. No puedo contarle esto a nadie sin que piensen que estoy loco. Pero me quedó algo claro, hay pactos que no se firman con tinta. Hay deudas que no se pagan con dinero. Y hay tierras que, aunque parezcan dormidas, siguen escuchando. Porque lo que florece en los cementerios no siempre es muerte. A veces es memoria. Y la memoria, cuando es vieja y enterrada, no perdona.